Determinar la autoría o la fecha de una obra pictórica, descubrir al autor de un crimen a partir del rastro que ha dejado su arma de fuego, identificar explosivos, encontrar elementos contaminantes en aparatos electrónicos o en nuestros suelos y así un sinnúmero de aplicaciones. Nos las ofrecen lo que se conoce como métodos de análisis en superficie. En este programa vamos a conocer más sobre estas técnicas de análisis. Hay que destacar que estamos ante unos métodos no destructivos, es decir, que no necesitan descomponer la muestra para llevar a cabo el análisis. Por eso son muy útiles, por ejemplo, para analizar materiales que, por su valor económico, una joya, por su valor artístico, una pintura, o por su valor como prueba en un crimen, no pueden ser eliminados. También algunas de estas técnicas son muy útiles cuando se dispone de muy poca muestra. Para darnos una idea general sobre estos métodos de análisis, hoy nos acompaña la catedrática del Departamento de Ciencias Analíticas, Pilar Fernández. ¿Cómo podemos comenzar a entender, profesora, en qué consisten estos métodos? Estos métodos de análisis, la verdad es que son unos métodos de análisis complejos, quizá para entender así por la radio, pero bueno, vamos a intentarlo con tu ayuda, a ver si es posible que podamos entender un poquitito en qué consisten estos métodos espectroscópicos, los cuales vamos a empezar desde la parte, como si dijéramos, más simple y vamos a ir complicándolo un poquito hasta lo más complejo. Diremos entonces que estos métodos espectroscópicos se basan en la interacción de la materia con la radiación electromagnética. Es decir, cuando un fotón o un fotoelectrón incide o interacciona con la materia, ésta puede producir la absorción, la emisión, la dispersión, la fluorescencia y la difracción de la radiación. Las medidas de estas propiedades dan una información útil sobre la composición y la estructura de la materia. Teniendo en cuenta el nivel de penetración de estos fotoelectrones en la materia, se producen transiciones electrónicas a distintos niveles de energía, que dan lugar, por tanto, a diferentes técnicas de análisis. Así, por ejemplo, la absorción, la emisión, la dispersión, la radiación ultravioleta y visible, por ejemplo, dan lugar a transiciones electrónicas de electrones de valencia, es decir, electrones de la capa exterior del átomo o de la molécula. En los métodos de rayos X se producen transiciones y relajaciones electrónicas de electrones internos. Y cuando las transiciones y relajaciones son nucleares, es decir, que están involucrados partículas del núcleo como protones y neutrones, dan lugar a métodos de emisión de radiación gamma o métodos radioquímicos. Algunos de estos métodos analíticos en los que tienen lugar estas interacciones de la radiación con la materia son no destructivos, como los que vamos a ver ahora de métodos de análisis de superficies. Esto quiere decir que no necesitan descomponer o deshacer la muestra para llevar a cabo el análisis, lo que les hace realmente útiles para el análisis de superficies de materiales con distintos fines. Es decir, para analizar, por ejemplo, materiales que tengan un gran valor económico, como una joya, o un gran valor artístico, como una obra de arte, o por su valor como una prueba criminalística y que, por tanto, son muestras que no pueden ser destruidas. Y algunos de estos métodos de los que vamos a hablar, que emplean estas técnicas, emplean también la espectroscopía de rayos X, que hablaremos de ella, o el análisis de activación neutrónica. ¿Y en qué se basan estas técnicas de análisis? Bien, sin profundizar en sus fundamentos, que son complejos y que para explicarlos por radio pues, también son un poco complicados, daremos en este programa una idea general de sus principios que esperemos que sea más o menos comprensible, ¿no? En el caso de los rayos X diremos de forma general, explicando lo que son, que los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta, es decir, muy energética, que fue descubierta por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen en 1985 y producida por la aceleración de electrones a elevada energía y por las transiciones electrónicas que implican los electrones de los orbitales internos de los átomos, como hemos comentado. Diremos como anécdota que Röntgen dio a los rayos X este nombre porque en el momento de su descubrimiento realmente no podía explicar ni sabía cuál era la naturaleza de este nuevo cuerpo de la radiación, con lo cual lo llamó X, sin saber, como una incógnita, sin saber qué era. ¿Y cómo se producen los rayos X con fines analíticos? Sí, cuando un átomo se excita por un haz de electrones o por una radiación muy energética, como pueden ser los rayos X de longitud de onda corta, se puede producir la expulsión del átomo, de un electrón perteneciente a un nivel electrónico interno del átomo, el cual podría volver
Es decir, el átomo podría volver a su estado de no excitación, a su estado normal, transfiriendo otro electrón de un nivel más externo hacia el nivel energético interno vacante. La energía de esta transmisión de electrones puede aparecer como un rayo X o aprovecharse con fines de distintas maneras para dar lugar a las diferentes técnicas de análisis denominadas análisis de superficies con haces de electrones. Así, por ejemplo, si la energía de la transmisión de electrones más externos a niveles internos vacantes da lugar a la emisión de radiación X secundaria, tendremos una técnica de espectroscopía de emisión de rayos X, denominada XES, por esas siglas. Si este exceso de energía de transición de electrones más externos a los niveles internos vacantes induce la salida de otro electrón desde niveles externos del átomo, tendremos una técnica de espectroscopía de electrones Auger, que se denomina AES, con esas siglas. Si la excitación con un haz de rayos X de longitud de onda más corta provoca la salida de electrones internos con la subsecuente emisión de rayos X, cuya longitud de onda sea característica del material, tendremos la técnica de espectroscopía de fluorescencia de rayos X, denominada XFS. Y si los rayos X primarios inducen la salida de electrones atómicos de niveles electrónicos internos y se mide la energía cinética de esos electrones emitidos, da lugar a la técnica de espectroscopía electrónica para el análisis químico que se denomina ESCA. De igual manera, si la radiación X se absorbe, tendremos espectroscopía de absorción de rayos X, y si los rayos X sufren una difracción en los diferentes planos de un cristal, tendremos la espectroscopía de difracción de rayos X. Estos son, como si dijéramos, los ejemplos más típicos de estas técnicas o más utilizados. Hay muchísimas más técnicas de haces de electrones, podríamos encontrar casi hasta 30, pero nos quedamos con estas. Y relacionados con este principio hay que incluir algunas más, pero vamos a incluir solo dos porque no tenemos tiempo. Otras dos técnicas muy importantes para el estudio de superficies basadas también en haces de electrones, pero que no son de espectroscopía, sino de microscopía de electrones, como la microscopía de barrido electrónico, conocida con las siglas SEM, que es Scan Electron Microscopy, o el análisis de microsonda de electrones, conocida como EPMA. ¿Y cómo se llevan a cabo estos procesos que nos está comentando? El mecanismo del análisis es el siguiente. En el caso de la microscopía, por ejemplo, para obtener una imagen por microscopía electrónica, la superficie de la muestra se barre con un haz de electrones muy fino, produciéndose diversas señales de electrones Auger, como hemos comentado antes, es decir, que se desprende un electrón Auger, o de fluorescencia de rayos X, se desprende emisión de rayos X, o electrones secundarios o electrones retrodispersados. O sea, puede producirse todas estas cosas en la superficie. Todas estas señales son utilizadas para el análisis de la superficie, pero las que sirven realmente para la base de la microscopía de barrido son estas dos últimas. Y la fluorescencia de rayos X se utiliza, por ejemplo, para la microsonda de electrones. La verdad es que todos estos métodos que trabajan con bombardeo de electrones o con la observación de electrones emitidos deben realizarse siempre en condiciones de ultravacío, es decir, con una presión que es la billonésima parte de una atmósfera. Dado que los electrones, que son los que vamos a medir, los que se desprenden de esa superficie, los electrones rápidamente pierden su energía cuando sufren colisiones con otras moléculas, entonces se perdería rápidamente la señal. Por eso hay que trabajar en ultravacío. Además, y esto es muy importante, puesto que los electrones no pueden penetrar profundamente en los materiales sólidos o escapar desde una profundidad significativa cuando son generados desde una muestra sólida, los métodos de bombardeo electrónico, es decir, los que estamos hablando, permiten caracterizar las capas superficiales de las muestras sólidas y son, por tanto, muy útiles para el análisis de superficies. ¿Y el análisis por activación neutrónica? Sí, claro. Por otra parte, el análisis por activación neutrónica es un método de identificación de elementos químicos. Realmente consiste en colocar la muestra que se desea analizar bajo un flujo intenso de neutrones. Estos producen en ella radiaciones nucleares de diversos tipos y así transforman algunos de los núcleos del material en otros que son radiactivos. Una vez que se retira la muestra del bombardeo de neutrones, queda activada y esa activación, esa radiación, va decayendo poco a poco con una vida media de los nuevos núcleos. Valiéndose de un detector de centelleos o de estado sólido, se puede medir la energía de los rayos gamma que va emitiendo, y esto, junto con la vida media, permite identificar cuál es el elemento. La cantidad de rayos gamma que mide depende, por tanto, de la cantidad de elemento que está presente. ¿Y qué aplicaciones podemos encontrar para estas técnicas?
Bueno, diremos en primer lugar, para hablar antes de las aplicaciones, que el empleo de las radiaciones electromagnéticas con fines analíticos encontraron usos casi desde el momento de descubrirse, porque gracias a sus características tan especiales, como por ejemplo su poder de penetración, pues dio lugar a las radiografías y al uso de radioisótopos como trazadores, por ejemplo, o su poder de ionización permitió pues, las sesiones de radioterapia y muchos usos industriales, como la esterilización y conservación de alimentos, el curado de plásticos y tal. Y realmente, por ejemplo, pues su relación con la energía nuclear resultó muy útil para obtener energía ilimitada. Por otro lado, las radiaciones que tienen la característica de afectar a regiones microscópicas de átomos, electrones y de núcleos, pues claro, dan lugar a este tipo de técnicas. De hecho, se han convertido en una principal arma para investigar la materia, la estructura cristalina, la estructura de los átomos, de los núcleos y de los nucleones. Y las radiaciones realmente han sido una piedra angular en el reconocimiento de leyes fundamentales de la física, como el principio de incertidumbre, la dualidad onda-partícula de la radiación, el principio de exclusión de Pauling. Es decir, han permitido el descubrimiento de muchas cosas, como por ejemplo el núcleo, la búsqueda de nuevos elementos y la demostración de la estructura periódica de cada uno de los elementos del sistema periódico. Y si tuviéramos que hablar de aplicaciones tangibles que podamos ver de estos métodos de rayos X. Sí, claro. Dentro de los métodos de rayos X, pues quizá una de las técnicas de mayor número de aplicaciones es la fluorescencia de rayos X. En las áreas en las que ha tenido más aplicaciones se encuentran pues, la arqueología, las ciencias forenses, la medicina, la geología, los recubrimientos de materiales, la electrónica, la farmacéutica, el medio ambiente, por ejemplo, entre otros, ¿no? Así, por ejemplo, en la arqueología, claro, vamos a pensar que lo que hemos dicho son métodos no destructivos, con lo cual, para obras de arte, para obras arqueológicas, para determinados materiales, es fundamental no destruir la muestra para realizar el análisis. Entonces, en arqueología, al analizar objetos que se han encontrado, pues conviene conocer los materiales utilizados, por ejemplo, en la fabricación y, por supuesto, no dañarlos. Son piezas muy valiosas y únicas que no pueden ser destruidas para llevar a cabo su análisis. También, por ejemplo, en los museos, que tenemos pues, obras de arte, cuadros, etcétera, estatuas, en fin, un montón de figuras, esta técnica resulta de mucha utilidad, ya que no daña de ninguna manera pues, las pinturas ni nada de ellas, ¿no? Además, permite identificar pues, pigmentos, tintas, colorantes utilizados, saber la procedencia, verificar su autenticidad, por ejemplo. Con esta técnica se ha comprobado que algunas pinturas pues a veces muestran dos pinturas superpuestas en un lienzo, cosa que era muy importante, porque a lo mejor te piensas que era una sola pintura y ya había sido rehecho por otro pintor anterior. Y como decíamos al principio, otras aplicaciones importantes están en el campo de la ciencia forense y la criminología, ¿no? Pues esta técnica es muy útil cuando se dispone de muy poquita muestra. Un ejemplo del análisis de los residuos de la descarga, por ejemplo, de un arma de fuego, pues para compararlos con los que se han encontrado en la víctima o se han descubierto en el escenario del crimen. También se han utilizado en la identificación de explosivos. En medicina se han usado para ver metales traza y metales mayoritarios en diferentes tejidos, como la piel, los huesos, o bien identificar la presencia de piedras, por ejemplo, en la vesícula. En la parte de geología se utilizan la identificación de meteoritos y de minerales que rocas, por ejemplo, que se han encontrado en la superficie de Marte, como lo hicieron los análisis unos científicos rusos, ¿no? Que son muestras, evidentemente, que no las vas a destrozar, que no las puedes destruir para su análisis. O, por ejemplo, algo tan importante, se han utilizado la fluorescencia de rayos X para comprobar si una soldadura en distintos materiales de construcción, por ejemplo, en puentes o en presas, está bien o está mal soldada. La propia naturaleza de la penetración de los rayos X en los materiales permite su utilización en la industria de los recubrimientos, ya que se pueden analizar al mismo tiempo múltiples capas de recubrimiento. En el análisis de pinturas, por ejemplo, eso es muy importante. En la industria electrónica se utiliza con finalidades de identificar determinados contaminantes, o en la industria farmacéutica a veces se utiliza para el control de calidad, tanto de medicamentos como de cremas, de pastas dentales, de cosméticos, de talcos, entre otros, y sirve para medir la homogeneidad de estos productos y la cuantificación de posibles contaminantes residuales que quedan en ellos. Otra aplicación, por ejemplo, importante de la fluorescencia de rayos X, pues la encontramos en las ciencias ambientales, que pueden ir desde el análisis de contaminantes del suelo, como plomo, cadmio y mercurio, la identificación de elementos radiactivos, de uranio, por ejemplo, la caracterización de materiales para el reciclado, el análisis de partículas del aire por medio de análisis de filtros, etc.
Una aplicación también curiosa de los rayos X, que tuvo lugar en el año 2006 por investigadores de la Universidad de Stanford, los cuales sacaron a la luz una serie de textos escritos por el filósofo y matemático griego Arquímedes, que habían permanecido estos textos ocultos debajo de una serie de imágenes y otros dibujos durante siglos. ¿Más aplicaciones? Bueno, hay muchísimas. Se pueden hacer análisis químicos cualitativos de billetes, por ejemplo, sin destruirlos mediante un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. En los equipos de fluorescencia de rayos X se han hecho análisis de rocas procedentes de un periodo precámbrico, que son unas rocas muy antiguas que existen en nuestro planeta. La estructura del doble hélice del ADN, por ejemplo, fue descubierta en el año 1953 gracias a un experimento de difracción de rayos X. Y se pueden conseguir cristales de entidades biológicas como proteínas, ribosomas o determinados virus. Hay que comentar también que la fluorescencia de rayos X opera con muestras muy pequeñas, con la ventaja de no tener que utilizar compuestos nucleares, como ocurre, por ejemplo, con las técnicas de activación. Bueno, se pueden discriminar muchos objetos, metales preciosos, decir si son antiguos o no son antiguos esos metales preciosos. Se pueden determinar pigmentos en la pintura, si son demasiado modernos, por ejemplo, para la fecha datada en las obras de arte. Y ahora que hablamos de obras de arte, podemos ilustrar la utilidad de la aplicación de esta técnica de fluorescencia de rayos X. Se llevó a cabo sobre la obra La fiesta de los dioses, del pintor veneciano Giovanni Bellini. Ello permitió descubrir varios hechos. El primero, que durante su ejecución, finalizada en 1514, el pintor modificó sustancialmente las figuras y el paisaje. El segundo, que tras la muerte de Bellini en 1516, la composición fue alterada, posiblemente por Dosso Dossi, un artista de la corte de Ferrara. Tercero, que además en 1529 muy posiblemente Tiziano repintó el paisaje con una nueva montaña y un cielo azul ultramarino. Es decir, el cuadro tuvo 3 intervenciones de artistas en 3 años diferentes. Profesora Fernández, demos un paso más. Si tuviésemos que hablar de las aplicaciones con microscopía electrónica, ¿qué podríamos decir? Claro, las aplicaciones de microscopio electrónico de barrido son muy diversas. Estas van desde la petroquímica, la geología, la metalurgia, la ciencia de los materiales, la biomedicina, la botánica, la odontología, las ciencias forenses, y así como las aplicaciones, por ejemplo, del control de calidad en la industria textil, el curtido, la electrónica. Bueno, es casi incontable. ¿Por qué? Pues porque el análisis morfológico de las superficies que se lleva a cabo con la microscopía electrónica en el campo de los materiales permite la determinación y análisis de muchas cosas, por ejemplo, de adherencias para ver la continuidad y la uniformidad de un material, si tiene posibles fisuras o tiene posibles roturas, con resoluciones de hasta 4 nanómetros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. Y mediante el análisis químico elemental, por ejemplo, que también se obtiene con la microscopía electrónica, se puede obtener información analítica sobre los elementos químicos presentes en diferentes partes de la muestra, el volumen, volúmenes de las muestras tan pequeños como un micrómetro cúbico, que es el tamaño celular, por ejemplo. También con la microscopía electrónica se pueden comparar superficies químicas determinando similitudes o diferencias en la composición química superficial de las muestras, pues con la finalidad, por ejemplo, de determinar si tienen un origen común o no lo tienen. Se realiza también por microscopía electrónica de barrido estudios de valoración del deterioro de materiales, estudios de pinturas, también de obras de arte. En el campo de la biomedicina se realizan estudios de parasitología y enfermedades parasitarias, por ejemplo. Y otras aplicaciones, bueno, pues en el área criminalística y en las ciencias forenses hay que reconocer que la microscopía electrónica de barrido se ha convertido en los últimos años en una práctica de uso casi rutinario para el análisis de evidencias, siendo en algunos casos una herramienta de apoyo y de gran importancia para el esclarecimiento en cuanto al origen y naturaleza de muestras en situaciones donde no se pueden ser examinadas por otra técnica. De esta manera, la microscopía electrónica, en determinados casos, ha contribuido y sigue contribuyendo a garantizar la eficiencia en la administración de la justicia. Por ejemplo, la microscopía electrónica de barrido se aplica al análisis de la comparación de pinturas de interior y exterior de los coches.
Esto es importante cuando se producen, por ejemplo, colisiones entre vehículos o vehículos y peatones, es decir, que hay un atropello. Los vehículos y los objetos, en la mayor parte de los casos, las muestras que se obtienen de ellos y que se dispone para poder analizarlas son microscópicas. Es decir, encontrar un rastro de pintura en una persona que ha sido atropellada y que el conductor se ha dado a la fuga, pues puede ser suficiente para determinar quién ha sido el culpable por ese rastro de pintura. O el análisis de cintas adhesivas, por ejemplo, contribuye al esclarecimiento en casos de secuestro y homicidios. O sea, cuando a un secuestrado pues, se le ha tapado la boca o las manos o lo que sea con cintas adhesivas, pues los restos de este adhesivo pueden analizarse por microscopía electrónica. O también, por ejemplo, para el estudio de residuos de disparos que quedan depositados en la zona próxima al arma que ha disparado, o incluso los residuos de disparo en las prendas de vestir de la persona que llevaba puesto o el autor del disparo en el momento de ejecutarlo o las prendas que llevaba la víctima cuando recibe ese disparo. En la observación de estas partículas al microscopio de barrido, pues se puede apreciar con mucha claridad estos restos, ofreciendo además la composición de los mismos. Se pueden detectar en criminalística realmente cualquier cosa que toque un delincuente o que lo deje como huella o como testigo. No solo las huellas dactilares o sus pisadas, sino también, pues, por ejemplo, pelos, fibras en las ropas, fragmentos de cristales rotos, briznas de pintura, pelos de mascotas, restos vegetales, en fin, muchísimas cosas por microscopía. Así, la observación, por ejemplo, de microscopía del cabello permite visualizar elementos que no se aprecian macroscópicamente, como presencia de metales, que se pueden analizar también por microscopía, arena, grasa, alimentos, y bueno, y por supuesto todos sus constituyentes. En el caso de las fibras, el análisis microscópico posibilita la observación de restos de tejidos o fluidos corporales en las mismas y bueno, simplemente un poco determinar a quién puede pertenecer, si era la víctima o era al culpable de algún delito. Y en el caso, por ejemplo, de la microsonda electrónica encontramos también un gran número de aplicaciones. Algunas de ellas curiosas, por ejemplo, que gracias a la microsonda electrónica podemos conocer la composición química de algunos meteoritos, o se pueden desarrollar nuevos dispositivos optomagnéticos para estudios que se han hecho ya con microsonda electrónica. O es posible, por ejemplo, conocer el tipo de alimentación, como análisis que se han hecho, del hombre de Sidrón, que son un ser humano que habitó en Asturias hace 120.000 años, en la época del Neandertal, simplemente mediante el análisis con sonda electrónica o microsonda electrónica, el análisis químico de su dentadura, por ejemplo. Y en el campo de la activación neutrónica, ¿qué aplicaciones podemos encontrar? Las aplicaciones del análisis por activación, pues realmente son también casi ilimitadas, es decir, es muy útil para cualquier caso en lo que se requiera un análisis de trazas de elementos, por ejemplo. Esto abarca pues, muestras geológicas, arqueológicos, se puede utilizar en medicina, en biología, en estudios hidrológicos, para medir la contaminación ambiental. Y también, bueno, pues para muestras, por ejemplo, de aerolitos, muestras que se han encontrado en la Luna, que se pueden analizar por activación y que no pueden ser destruidas, o para detectar elementos raros de algunos minerales. Hay que comentar, sin embargo, que el análisis por activación distingue los elementos, pero no da información sobre los compuestos químicos que existen, sobre cómo son sus enlaces, ni las muestras cristalinas, si la forma, si es amorfa o no lo es. O sea, para eso están las otras técnicas de análisis de superficies que hemos mencionado antes. Pero análogamente a los métodos de superficies con haces de electrones, una de las grandes ventajas también de la activación de neutrones, además de su gran sensibilidad, es que no destruye la muestra. Y esto es particularmente importante cuando se trata de muestras únicas que son irreemplazables, como por ejemplo las muestras de arqueología. Entre los muchos casos de aplicaciones del análisis por activación neutrónica, pues están los siguientes. Vamos a comentar alguno. Podría ser el estudio de adherencias de proyectiles, la composición de proyectiles y blindajes, por ejemplo, pues el análisis de manchas no biológicas en prendas de vestir, en distintos tipos de superficies, análisis de pinturas de vehículos, también relacionados también con el accidente, que también pueden ser utilizados para eso. También podríamos, por ejemplo, distinguir el análisis de materias primas relacionadas con la adulteración de marcas y de productos, que esto, pues claro, es un campo que comprende una gran variedad de elementos en el comercio y en la industria, análisis de suelos, de minerales, de aguas, de productos naturales en general, de armas, de explosivos, de sustancias químicas para la defensa, de materias incendiarias, de combustibles, de explosivos.
Y los análisis de estos de activación neutrónica son muy útiles en las investigaciones de obras de arte, igual que ocurría con el análisis de superficies. Y, por ejemplo, se utilizan mucho en la posible falsificación de este tipo de obras de arte. Se analizan, por ejemplo, por esta técnica, pues los pigmentos, los colorantes, las fibras textiles para los lienzos, las resinas, las porcelanas, los plásticos, los polímeros, el vidrio, las maderas, todas estas cosas, ¿no? Se analizan con esta técnica. Por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, fue uno de los primeros en aplicar estas técnicas nucleares para la verificación de la autenticidad de trabajos artísticos y para tratar de evitar, evidentemente, los fraudes en obras de arte. Esta iniciativa de la OIEA permitió descubrir, mediante la activación de neutrones y el análisis de iones, que el retrato del alfarero, que es una obra renacentista del francés Bernard Palissy, está puesto en el Louvre, era falso y que fue pintado 2 siglos después de la muerte del artista. En algunos casos, por ejemplo, estas técnicas utilizadas en el estudio de falsificaciones realmente tal vez nos sirvan para demostrar inequívocamente que un determinado artista realizó la obra de arte, pero sí que pueden servir para hacer una prueba negativa, es decir, para aclarar que los materiales utilizados en la obra de arte analizada no estaban disponibles en esa época o el lugar donde el presunto autor estuviese en ese momento situado. En arqueología, por ejemplo, ha servido para conocer la procedencia geográfica exacta de los materiales usados para fabricar utensilios pues, hallados en lugares arqueológicos, como las arcillas, las cerámicas, los metales, etc. Y en el campo de la ciencia criminalística, pues la activación neutrónica ha tenido y tiene muchísimas aplicaciones. Entre casos famosos, que hay muchos que se conocen, pues a lo mejor cabe destacar uno de los primeros que fue aceptado como prueba fehaciente en los tribunales. En los años 70 se realizó el análisis de varios elementos trazas de muestras de cabellos humanos. Una era de un sospechoso de asesinato y otra de cabellos encontrados en la mano de la víctima. Al fallar otras técnicas que hasta entonces se utilizaban, los científicos de los laboratorios de la Real Policía Montada del Canadá acudieron a los científicos de la Universidad de Toronto, que ya trabajaban en análisis de activación. Y la técnica fue utilizada con éxito y sus resultados fueron aceptados como prueba en los tribunales después de una explicación de los científicos acerca de los principios en los que se fundamentaba y de la gran posibilidad que tiene esta técnica de acertar. Y actualmente, se llevan a cabo análisis de confrontación de tintas en escritos, por ejemplo, de sellos, de falsificaciones, de análisis del papel, de papel de distintos tipos, papel, por ejemplo, para los billetes, de elementos relacionados con las estafas y filtraciones de estos papeles moneda, por ejemplo, ¿no? Y como ha ocurrido con la mayoría de las técnicas analíticas, las técnicas de análisis de superficies han desarrollado su enorme potencial a partir de la integración de los equipos con los modernos sistemas informáticos, que permiten, evidentemente, el manejo de enormes bases de datos y de enormes cantidad de datos que se dan constantemente en el análisis y posibilitan la automatización de estos equipos para el posterior tratamiento informatizado de los datos obtenidos con ellos. Pues aquí debemos dejar este acercamiento a los métodos de análisis de superficies. Espero que haya suscitado el interés de nuestros oyentes porque su campo de aplicación, como hemos visto, es amplísimo. Solo nos queda despedir a la catedrática del Departamento de Ciencias Analíticas, Pilar Fernández, y agradecer una vez más su intervención en la radio de la UNED.